Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Quiero mostraros en esta ocasión un tema muy interesante, como todo, ¿verdad? Como toda la doctrina católica, pero este especialmente más porque es un tema un poco controvertido y quisiera hacer esta aclaración, porque he llegado a ver en esta plataforma, en YouTube, por ejemplo, que muchos sacerdotes católicos pues hablan del tema sobre Adán y Eva y si estos dos pues fueron dos personas reales o fueron una manera espiritual de mostrar la Sagrada Escritura, la creación de Dios. Muchos sacerdotes pues se han inclinado hacia lo segundo, en el cual pues dicen que Adán y Eva no existieron nunca, sino que es una manera, digámoslo así, alegórica, son figuras, es una especie de parábola, como la del hijo pródigo. He escuchado también algún sacerdote por ahí que Adán y Eva, pues es una historia como el hijo pródigo, ¿verdad? Una parábola en la cual podemos encontrar una enseñanza. En este caso, pues la creación, cómo el Señor creó el mundo y el universo, ¿verdad? Y quiero aclarar ese punto. En primer lugar, mi respuesta a esa pregunta, a esa inquietud es que Adán y Eva sí existieron, a pesar de que algunos sacerdotes católicos dicen que no, que son un género literario, que no sé cómo lo encuadran ahí, una alegoría, una parábola, etc. Y muchos de vosotros dirán: José Manuel, ¿y tú quién eres para decirle a un sacerdote qué es lo que debe de enseñar o no? Pues me baso en la Sagrada Escritura y en el Sagrado Magisterio de la Iglesia. Fuera de ahí, si se enseña algo contrario al magisterio de la Iglesia, entonces ¿en qué caemos? Caemos en herejía. Y enseñar que Adán y Eva no existieron, sino que son meros símbolos, son una especie de parábola, pues eso es herejía, condenado por la Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Y lo vamos a ver en este video. Y es un tema bastante interesante, ¿verdad? De lo más interesantes en teología, ya que también es una explicación del por qué nosotros nacemos con el pecado original. Negar que Adán y Eva fueron dos personas reales, pues es negar de alguna forma también la realidad del pecado original, ¿verdad? Niegan la historicidad de Adán y Eva. Además, la comunidad científica avala también que Adán y Eva pues existieron. O sea, ya tenemos el magisterio de la Iglesia, tenemos la Biblia y también la ciencia que lo demuestra. Si vamos y damos una lectura rápida del Génesis, da por sentado que Adán y Eva pues fueron las dos únicas personas en la tierra, en ese paraíso maravilloso que el Señor creó. Pero algunos descartan esa existencia de Adán y Eva por completo, diciendo que no más que es un mito hebreo de la creación, ideado para explicar también la existencia del mal. Pero es doctrina católica, sin embargo, que de alguna manera, en algún lugar, sí hubo un Adán y una Eva históricos. Negar eso es negar que el género humano existe, ¿verdad? La humanidad existe porque en primer lugar hubo dos personas, hombre y mujer, en el cual pues iniciaron, ¿verdad? Pues el nacimiento de la raza humana. Por eso
es un tema muy importante porque nuestra fe es una fe histórica, no es una fe inventada, no es una parábola, no es una concatenación de temas, de teología, ¿verdad? Sino que nuestra fe pues, está arraigada, está bien puesta, en firme, con raíces, ¿verdad? Que esas raíces son el magisterio, la tradición y la sagrada escritura. Desde el comienzo del libro de Génesis, a través de las genealogías de los judíos, se nos recuerda que los personajes de la prehistoria pues se vinculan con personajes históricos y asimismo lo muestra la Biblia, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Los escritores judíos siempre tuvieron la intención de demostrar que la interacción de Dios con la humanidad es histórica y real, no es un mito, ¿verdad? En el sentido de que sea una especie como de cuento de hadas. En consecuencia, afirmamos, y la Iglesia afirma, que Adán y Eva sí fueron figuras históricas. Si hay sacerdotes que niegan esto, pues sinceramente caen en herejía. ¿Cómo y cuándo ellos vinieron? Y los detalles de su caída de la gracia, pues están abiertas a cualquier tipo de especulación, siempre basado en el relato bíblico. Además que lamentablemente muchos católicos han abdicado a la pretensión de investigar este hecho y han sucumbido pues a teorías ateas de que todo el Génesis pues es un mito, a pesar de que estas teorías el ateo pues no puede demostrar. Sin embargo, nuevas teorías e incluso evidencias arqueológicas dan espacio para seguir hablando sobre la existencia real, histórica, de Adán y Eva en el jardín del Edén. Pues vamos a dar varios versículos bíblicos en el cual nos queremos basar para demostrar que Adán y Eva fueron dos personajes históricos. Fíjense, Romanos capítulo 5, versículo 14, dice así: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que debía venir. Adán era la figura imperfecta del Adán perfecto, del que nos habla San Pablo en sus epístolas. Dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, o sea, ya está enmarcado, ¿verdad?, en un lapso de tiempo, desde que existió Adán hasta Moisés. La Biblia no pone en duda la existencia histórica de Adán. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 45. Dice: esto es lo que dice la Escritura, el primer hombre, no dice la primera parábola, la primera historia espiritual, ¿verdad? Sino que el primer hombre fue creado como un ser viviente. El último Adán, en cambio, es un ser espiritual que da la vida. De nuevo, esa figura, ¿verdad?, del antiguo Adán y nuevo Adán, San Pablo a los Corintios pues lo pone de relieve. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 13 dice: porque primero fue creado Adán, o sea, fue un hombre, dice Primera de Corintios 15, 45, que fue un hombre. Y en Timoteo, Primera de Timoteo 2.13 dice que creado, o sea, podemos ver que es un hombre creado, no es una idea, no es un género literario, no es una parábola, no es un cuento de hadas, no es un cuento de chinos, sino que Adán existió, tanto Adán como Eva.
Y ahora vamos a leer Tobías capítulo 8, versículo 6, que incluso nos lo va a poner más claro. Dice así, Tobías capítulo 8, versículo 6. Tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo, y de ellos dos nació el género humano. Fíjate, en Tobías, en el libro de Tobías, ese libro deuterocanónico, nos dice que ellos, Adán y Eva, participaron para que naciera el género humano. La Biblia dice que todos los hombres, venimos de Adán y Eva. Y sigue diciendo, tú mismo dijiste, no conviene que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. O sea, tanto Adán como Eva. Ellos dos, de ellos dos nació el género humano. Yo no sé ya qué más claro, ¿verdad? La misma escritura te lo dice prácticamente pues de manera literal. De manera literal, que de ellos dos nació el género humano. Ahora nos vamos a ir un poco a lo que es la parte dogmática. Tenemos que saber qué es lo que enseña la Iglesia de manera infalible sobre Adán y Eva. No la opinión de ese sacerdote de YouTube, no la opinión de ese sacerdote de TikTok, no esa opinión de ese sacerdote en el cual vas a la iglesia, vas a esa parroquia y te enseña que Adán y Eva no existieron, sino el magisterio infalible sobre Adán y Eva. Dice que la iglesia, ¿verdad? Pues ha enseñado de manera infalible sobre el tema de Adán y Eva, y como dije antes, fue muy claro en el Concilio de Trento. El concilio enseña que todos los hombres, incluido tú y yo, nacemos propagados de la descendencia de Adán. Eso lo podemos ver en el decreto sobre la justificación, capítulo 3 del Concilio de Trento. Y dice, y seguimos diciendo que la Sagrada Escritura pues nos enseña acerca de Adán y Eva en ambos testamentos, ¿verdad? Así que nadie podría creer o pensar que Adán pues fue una persona histórica de manera etérea, ¿verdad? Como una historia, una historieta que nos contaron, un cuento de niños. Pues no, existieron realmente. Así que nadie podría creer que Adán no existió. Fueron dos personas históricas, y vamos a ver lo que dice un concilio de la iglesia, un concilio infalible. En el Concilio de Trento se dijo lo siguiente, y muy duro lo que dice, muy duro. Dice, si alguno no confiesa que el primer hombre, Adán, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, perdió inmediatamente la santidad y justicia en que ha sido constituido, e incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios, y por tanto en la muerte con que Dios antes le había amenazado, y con la muerte en el cautiverio bajo el poder de aquel que tiene el imperio de la muerte, es decir, del diablo, y que toda persona de Adán, por aquella ofensa de prevaricación, fue mudada en peor según cuerpo y el alma, sea anatema. Sea anatema si no confesamos que ese pecado original viene por la transgresión de Adán y Eva. Una figura literaria, un cuento de niños, no va a hacer semejante pecado, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, ¿verdad? No es posible mantener dos ideas
contradictorias al mismo tiempo. El dogma arriba, ¿verdad? Que lo que hemos dicho ahora, el dogma en Trento, en el cual Adán existió, y por tanto la propagación del pecado original y la afirmación. No podemos tener esas dos afirmaciones, ¿verdad? Que existió y no existió. Y la afirmación de que Adán nunca existió como una persona histórica. No podemos decir Adán no existió, pero crees en el pecado original. Tuvo que haber alguien que prevaricara, ¿verdad?, ante Dios. Alguien que transgrediera las leyes de Dios para transgredir esa ley. La idea de que Adán y Eva representan a los progenitores de la raza humana y que nunca existieron como dos personas individuales es totalmente incompatible con la creencia de que el primer hombre, Adán, transgredió ese mandamiento de Dios. Cualquier católico que afirme que Adán y Eva no existieron como dos personas históricas reales es culpable de herejía. Seguimos leyendo lo que nos dice el Concilio de Trento. Si alguno afirma que la prevaricación de Adán le dañó a él solo y no a su descendencia, que la santidad y justicia de Dios que él perdió, la perdió para sí solo y no también para nosotros, o que manchado él por el pecado de desobediencia, solo transmitió a todo el género humano la muerte y las penas del cuerpo, pero no el pecado que es muerte del alma, sea anatema. Negar la existencia de Adán es negar el pecado original. Un sacerdote que diga que Adán no existió y no crea en el pecado original, entonces ¿por qué bautiza a las personas, verdad? Es algo contradictorio. El bautismo sirve para reconciliarnos con Dios, ¿verdad? A través de ese bautismo nos configuramos en hijos adoptivos de Dios. Además, el dogma es que toda la raza humana desciende de Adán y Eva sin excepción, por lo que la raza humana se compone de Adán y Eva y sus descendientes. Incluso Jesús, en su naturaleza humana, y la Virgen María, sin pecados, ambos son descendientes de Adán y Eva. Cualquier católico que afirme que algunas personas humanas no son descendientes de Adán y Eva, son también culpables de herejía. Entonces también en las citas anteriores que los católicos debemos creer que todos los seres humanos, que no sean Jesús y María, han heredado el pecado original de Adán. María fue inmaculada y Jesús, pues, por supuesto, de igual manera. Porque Adán pecó, todos somos pecadores y somos descendientes de una persona que se llamaba Adán. El pecado original nos afecta de manera adversa, ¿verdad?, en el cuerpo y en el alma. Y somos concebidos sin esa gracia santificante. Nacemos con una falta de esa gracia santificante. No es una manchita, no es algo que tenemos, sino es algo que nos falta. Somos concebidos y somos nacidos con cuerpos caídos, sujetos a la concupiscencia, enfermedades, lesiones y por supuesto la muerte. Hay diferentes teorías modernas sobre el pecado original que contradicen las enseñanzas infalibles que os acabamos de dar por parte de la Iglesia. Pero la duda pertinaz, sobre todo formal, es herejía. Cualquier sacerdote, cualquier obispo, cualquier laico que niegue esto es hereje. Si una persona dice, no creo que Adán y Eva
hayan existido alguna vez, es una herejía, porque está obstinado a no creer, ¿verdad? Niega esa verdad. También si una persona dice, pues tal vez Adán y Eva existieron, o tal vez no, también caen en esa herejía, por esa duda pertinaz. Además, el magisterio requiere el asentimiento lleno de fe para cada enseñanza infalible, independientemente de lo que nos diga nuestra propia razón. Decir a lo mejor es cierto o tal vez no, pues de igual manera pues caemos en herejía. La herejía es un rechazo a la exigencia de creer con una fe divina y católica. Esa es la diferencia, ¿verdad? De tener una fe que todo lo busca razonar. Si a mí no me cabe en la cabeza, pues yo eso no lo creo. Pero cuando creemos con esa fe divina, esa fe que viene de Dios, esa fe que vivimos dentro de la iglesia, pues esa fe es divina, es una fe sobrenatural. A veces las personas queremos pasar las enseñanzas de la iglesia por nuestra mente, y nuestra mente pues no concibe que ese milagro pueda ser posible. Muchas personas, incluso católicos, sacerdotes, obispos, etcétera, pues niegan que María, después de haber parido a Jesús, siguiera siendo virgen, ¿verdad? Eso a una persona natural pues piensa que eso es imposible. La Biblia enseña que Jesús fue concebido sin obra de varón. A mí eso tampoco me entra en la cabeza, ¿verdad? Pues de igual manera que yo creo firmemente que Jesús nació sin obra de varón, pues Jesús también nació sin perjudicar la virginidad de María. Pues, hermanos, pues si ven o saben ya de algún sacerdote, porque seguro que sí, en las redes sociales están llenas de videos de sacerdotes que enseñan que el pecado original no existe, que Adán y Eva pues son meros símbolos, parábolas que las cuales pues nos quieren mostrar una enseñanza. Pues esos sacerdotes caen en herejía. Y si son ustedes tan amables de anotar o saber al menos dónde la iglesia en su magisterio muestra esto, e incluso los versículos bíblicos que se han dado aquí, ustedes de manera muy amable podéis ir a ese sacerdote y decirle: Padre, lo que usted enseñó en tal homilía o en tal catequesis, pues eso no coincide con el magisterio de la iglesia. Mire usted, aquí dice en el Concilio de Trento, en el apartado en el cual se determina el pecado original, pues aquí enseña algo diferente a lo que usted muestra. Pero es que además la Biblia dice en tales versículos, lo hemos dado ya anteriormente, que el género humano viene de Adán y Eva. No puede ser una enseñanza, una parábola, porque una parábola no engendra a nadie, ¿verdad? Pero eso de una manera sencilla, de una manera amable, se le puede decir tranquilamente a un sacerdote. Bueno, esa es una parte, ¿verdad? También habrá otra parte en que habrá hermanos católicos que no quieren herir la sensibilidad del sacerdote. No, porque yo admiro muchísimo a ese sacerdote y lo que dice José Manuel seguro es falso, seguro se lo ha inventado, seguro lo dice para dejar mal a los sacerdotes. No. Aquí no se trata de seguir a ningún sacerdote. Nosotros nos regimos
por lo que enseña la Iglesia. Que a ti te pueda caer mejor tal o cual sacerdote no te debe dar problemas el decirle: Padre, lo admiro, lo amo, es una obra de misericordia enseñar al que está equivocado, y yo pienso que usted está errado en tal cosa. El sacerdote de seguro va a agradecer lo que tú estás haciendo por él. Porque yo no creo que ningún sacerdote con dos dedos de frente pues busque confundir al pueblo de Dios. Por eso es muy importante que estemos siempre atentos. Además, si conoces a algún sacerdote que haya enseñado, ya sea en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter o en tu parroquia, pues me lo puedes dejar aquí debajo en los comentarios. También me importa muchísimo lo que ustedes pues piensan, ¿verdad? Ya sea para bien o para mal. Ya sea una crítica destructiva, ¿verdad? Hay personas que critican sin piedad eh, y dicen las cosas y antes de decírtela pues ni te pusieron anestesia, ¿verdad? Pero bueno, uno ya está curado de espanto, ¿verdad? Estamos curados de espanto porque ya en 4 años que llevamos aquí, pues ya las cosas que como que no asusta ya, ¿verdad? Uno ya tiene más palos que una gata ladrona, ¿verdad? Y con eso no hay problema. Así que espero que dejes tu like, que te suscribas si eres nuevo, por supuesto, y compartas este video en tus redes sociales, con tu familia, con tus amigos, en tu grupo parroquial, etcétera. Así que te mando un fortísimo abrazo y el Señor te guarde, el Señor te bendiga.